El último tema, entonces, de las cinco doctrinas de la gracia, hoy vamos a ver la perseverancia de los santos. Llegaremos, hermanos, llegaremos. Llegaremos a nuestra patria celestial. Desde que yo tenía conciencia de mi propia vida, de mi propia existencia, yo creo que más o menos 5 o 6 años, yo tenía un sueño. Van a reír de mí. Yo quería casarme. Imagínense. Imaginen esa época, un niño a esa edad y 40 años atrás, ¿verdad? Pensando así, era un niño revolucionario. Hoy mi hijo de 3 años ya dice que quiere tener 100 hijos, ¿verdad? Estos días estábamos hablando y Ana dice que Ana quería tener 2 y Misael dice, yo quiero tener 100. Yo digo, no sabe lo que dice. Y dice que quiere ser papá y tener muchos hijos. Otro sueño que tenía era de ser docente, maestro. Que yo dudo mucho que hubiera seguido todavía en la escuela porque con la indisciplina que hay ya me hubieran echado. Otro sueño que yo tenía era de ser militar o policía. Tampoco fui, ¿verdad? De hecho, yo serví en la policía y al terminar en el 97, y al terminar intenté quedarme como aspirante a suboficial ese año. Pero la ley ya no permitía, justamente ese año ya la ley no permitía, porque antes se quedaba así, si vos tenías una buena postura, buena calificación, vos podías quedarte para aspirar a suboficial e ir subiendo después. Pero justo ese año se cambió la ley y yo no pude quedarme, por alguna razón, que todavía no entiendo, ¿verdad? Al salir de ahí volví a casa para trabajar en la chacra, ¿verdad? Y ese año me convertí en catequista en la parroquia San Francisco, ahí de mi barrio. Y a pesar de todo eso, a pesar de ser un religioso, porque sí era un religioso, llegué a tener muy malas juntas, que pudieron haberme llevado a cometer cosas horribles. En esa época nuestra zona era considerada una ruta del narcotráfico, hoy menos. Ahí era totalmente normal, por ejemplo, en pleno día, que jovencitos vayan con su carga, ¿verdad? Hacia el río, a eso de las 5 por ahí, ya se van acercando para la noche. Muchos jóvenes se habían convertido en mulas. ¿Saben qué es mula, verdad? No mula literal. Y para pasar marihuana a Argentina. Y en el área moral, varias veces mis malas amistades me insistieron a ser como ellos, a experimentar sexo ilícito como ellos, a andar como ellos. Pero mis hermanos, por la gracia de Dios nunca cedí. Y quiero ser enfático en ese, por la gracia de Dios nunca cedí. A pesar que todavía no era cristiano en el sentido bíblico, porque era catequista y, bueno, me consideraba cristiano. Hasta que en el 1999, octubre, la fecha exacta no me acuerdo, llegó el llamado eficaz a nuestra vida. Digo nuestra vida porque mi sobrina está acá presente y ella fue junto conmigo ese día los 2 primeros frutos de la predicación del Evangelio. Mi sobrina Carmen. Y hace 26 años ya que estamos en el camino de la salvación. ¿Por qué les cuento esto? Por una razón. Porque mirando atrás, hermanos, yo puedo ver que el Señor ya me preservaba, ya nos preservaba, ya nos cuidaba. Aun cuando nosotros no le conocíamos. Y por su gracia estoy perseverando en el camino ya hace 26 años. Y ese mérito solo le puedo atribuir al Señor. No porque nosotros fuimos fuertes, nada de eso, porque vaya que pasaron cosas en mi vida
que pudo haberme hecho apartar de la fe o renegar de la fe, traiciones, desilusiones, pérdidas. En esos 26 años he visto a algunos de mis amigos, hermanos de carne y conocidos, venir a la fe, y otros que ya estaban en la fe cuando yo llegué, a apartarse para nunca más volver. Sé que ustedes tal vez conocerán personas que se han apartado, que nunca más volvieron, que he visto otros apartarse para nunca volver y han vuelto a su antigua vida, a sus antiguas andanzas. Muchas de estas personas incluso llegaron en lugares de liderazgo, fueron líderes, posiciones de liderazgo, pero hoy no están. Y la pregunta, hermano, ¿qué pasó con estas personas? ¿Qué pasó con estas personas? ¿Perdieron su salvación o nunca la tuvieron? Dice 2 de Juan 1:9. Voy a citar nomás. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cuando vamos a la Biblia para buscar explicaciones, lo que estamos diciendo es tan claro, mi hermano. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Es clarísimo. Este es un tema entonces que vamos a considerar en esta mañana, en la última prédica sobre las doctrinas de la gracia. La perseverancia de los santos. Ustedes tienen ahí Filipenses, capítulo 1, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 3 al 6. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Fíjense, desde el primer día hasta ahora, perseverancia. Versículo 6, estando, dice, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un verso que desde mis primeros días o años de conversión conozco. El apóstol Pablo está diciendo aquí dos cosas, hermano. Primero, que él está convencido que Dios comenzó en los filipenses y en nosotros una buena obra, primero. Y segundo, que esa obra que él comenzó, él mismo va a terminar. 2 puntos. Facilísimo para recordar. ¿Quién comenzó la obra? Dios comenzó la obra. ¿Quién lo va a terminar? Dios lo va a terminar. Él no es como nosotros. A veces comenzamos algo y dejamos que otro termine o no terminamos luego. La iglesia de Filipenses comenzó de esta forma. O sea, él estaba escribiendo a la iglesia de Filipenses, pero ¿cómo comenzó la iglesia de Filipenses? Y eso se cuenta un poquito en Hechos 16, 11 en adelante. Estando Pablo en Troas, una ciudad romana, una ciudad en Asia, vio en visión a un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así comenzó la iglesia en Filipenses, con una visión. Dios mismo le dice en sueños, le muestra en sueños a Pablo, le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Antes de eso ellos querían ir a otra ciudad y dice literalmente en la Biblia que el Espíritu Santo les impidió. No era esa ciudad, era esta. Así fue que llegaron a la primera ciudad de la provincia de Macedonia, que era Filipos. Llegaron ahí. Una vez ahí, ¿se acuerdan? Yo ya leí ese verso. Predicaron el evangelio a un grupo de mujeres.
a un grupo de mujeres. De ese grupo de mujeres creyó Lidia, ¿se acuerdan? A quien el Señor dice, literalmente dice la Biblia, que abrió el corazón para que creyera. No fueron las otras mujeres, fue Lidia. Versículo 14, ahí en Hechos 16, 14. Luego, una chica que practicaba adivinación para su amo fue liberada. ¿Se acuerdan? Ese relato. Y finalmente, Pablo y Silas habían sido encarcelados y en la cárcel se convierte el carcelero. Y dice la Biblia que toda su familia también se bautizó. Entonces ya tenemos ahí 3 familias. La familia de Lidia, que también dice que sus familiares le siguieron. Entonces tenemos ahí ya la iglesia fundada con 3 familias. Ahora, sin embargo, al escribir la carta a los filipenses, Pablo no hace ninguna referencia de la obra que ellos hicieron, sino de la obra que Dios hizo en ellos. ¿De quién fue la visión? De Dios. ¿De quién va a ser la obra? De Dios. Pablo no dice es la obra que nosotros plantamos. No. Dios hace referencia a la obra que Dios comenzó. Ahora noten lo que el texto dice en el versículo. No es que Dios comenzó una obra en medio de ellos, sino en ellos. ¿Ven la diferencia? No es que Dios comenzó en medio de ellos una obra, sino en ellos. No es que Dios comenzó una obra en medio de nosotros. Dios comenzó una obra en ti, en cada uno de nosotros. ¿Y cuál era esa obra? ¿Cuál era esa obra que Dios había comenzado? Es la obra de la regeneración. Obra de la regeneración, la que les había trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Está hablando, hermanos, del nuevo nacimiento. Cuando en Filipenses 1:6 habla de la obra que Dios comenzó, está hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración. Dios había hecho una obra extraordinaria en los filipenses y en nosotros también, hermanos. Y solo ese hecho garantiza que no podemos perder nuestra salvación. Porque la salvación es del Señor, de principio a fin. A muchos pastores les incomoda eso. Y no quieren enseñar eso porque creen que la gente lo va a tomar como una licencia para pecar después. Pero si realmente, mis hermanos, ustedes entienden, si nosotros entendemos la salvación, jamás haríamos eso. Es más, nos apartaríamos del pecado. Dios lo comienza, Dios lo termina. Dios no es como un padre irresponsable como nosotros, o como muchos de nosotros, que engendra hijos y los deja ver si alguno sobrevive, ¿no? Dios engendra hijos y Dios los acompaña hasta el fin de sus días. Ni nosotros que somos malos hacemos eso, la mayoría, ¿verdad? Mis hermanos, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos, dice la Biblia. Nunca olvides eso. ¿Cuál era tu estado cuando Dios te dio vida? Cuando Dios te salvó. Y ahora que somos sus hijos, Él no se va a arriesgar dejándonos a la deriva, ¿no? Y que nos descarriemos y terminemos en el infierno. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 5. Vamos a ir en Romanos capítulo 5. Hoy tenemos muchos versos que leer. Romanos capítulo 5, versos 6 al 9. Porque Cristo, dice Romanos 5, 6 al 9, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno muera por el bueno. Más, ahí está el contraste. Más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál es la lógica de Pablo? ¿Cuál es el argumento de Pablo? Dice él, si Dios me amó y me salvó siendo yo su enemigo, ¿cómo es posible que ahora que yo soy su hijo nos deje perdernos? Ese es el argumento de Pablo, es la lógica de Pablo. Si Él me amó siendo su enemigo, ahora que yo soy su hijo, mucho menos me va a dejar. Y esa es la seguridad del creyente, mis hermanos. Esa es la seguridad del creyente. Fuimos amados cuando estábamos muertos. Ahora que somos salvos, somos mucho más amados. Y Dios nos va a acompañar. Leamos también ahí nomás en el libro Romanos 8:30, ahí en el capítulo 8, versículo 30. Dice el apóstol Pablo, y a los que predestinó, no a otros, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay otra palabra que a muchos les incomoda usar, que es la palabra predestinación. Sin embargo, es una palabra bíblica y lo encontramos en todos lados. Alguien me dijo esta semana, y es una forma muy equivocada de ver la predestinación. Me dijo, ¿ustedes creen que Dios elige uno al cielo y otro para el infierno? Yo dije, no, eso ya es una visión muy equivocada de la predestinación. La Biblia habla de que Dios elige a las personas, pero nunca habla que Dios elige para perdición. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no elige para perdición, hermano? A ver. Porque la Biblia dice que todos estamos condenados. No hace falta que nos elija para perdición. Nosotros estamos condenados desde que nacemos, sin Cristo. Dios no necesita elegir a nadie para condenación. Ahora, Dios de ese grupo de condenados elige para sus hijos. Y eso es lo que la Biblia dice. Ahora, si muchos no lo quieren ver, ya es un problema con Dios. Ahora, ¿se dan cuenta, mis hermanos, que en la mente de Dios, este verso que leí recién, y los que predestinó, a estos también llamó? Y este llamamiento significa el llamamiento al arrepentimiento, a la salvación. ¿Se dan cuenta que en la mente de Dios esto ya pasó? Todo está en tiempo pasado. Vean, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó, a los que glorificó, todo tiempo pasado. En la mente de Dios ya había pasado eso. Lo que para nosotros va a pasar, para Dios ya pasó. Para Dios ya pasó. Y esto nos da una seguridad total. El mismo número de predestinados es el mismo número que va a llegar al cielo, mis hermanos. No se va a perder nadie de ese grupo. Esa es la seguridad que debes tener. Esa es la seguridad que nosotros debemos predicar. Y esa es la seguridad que la Biblia nos ofrece. No es un invento de hombres esta doctrina. Es lo que la Biblia nos dice. Con base en esto, Pablo se pregunta en el verso 35 del mismo capítulo. Vean ahí, 8:35. Con base en esto, Pablo se pregunta,
¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y él se pregunta, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y esto me recuerda a la historia reciente de los 21 mártires que fueron ejecutados en Libia en el 2015. Yo les recomiendo el pequeño documental que se sacó sobre los 21 mártires. Deben verlo. Ellos fueron secuestrados por el grupo terrorista ISIS en el 2015. Estuvieron secuestrados por 3 meses. Los terroristas trataron de razonar con ellos al principio, pero no había caso. Y después que se les ofreciera de todo, dinero, casas y aún sus propias vidas, para negar su fe y convertirse al Islam, fueron ejecutados porque no estaban dispuestos a negar la fe. Eso fue grabado, hermano. El verdadero video tiene 5 minutos. Ellos grabaron la ejecución de los 21 y lanzaron en las redes sociales. El día de la ejecución, y eso entre paréntesis, el día de la ejecución, se dieron cuenta, los terroristas se dieron cuenta que se habían equivocado con uno. Y que había sido, secuestraron un no cristiano, era un musulmán, se habían confundido. Entonces en el día de la ejecución ellos se dieron cuenta de que tenían que liberarle a este hombre. Y ¿saben? Para mí me dio un escalofrío así. Dios hace como quiere. No hay ninguna sorpresa para Dios. Y este hombre dijo, no. Desde hoy el Dios de ellos también es mi Dios. Y también fue ejecutado. Vivir con estos hombres 3 meses y ver cómo soportaron el sufrimiento, ablandó el corazón de este hombre y Dios lo salvó. Por eso fueron 21, porque eran 20 nomás lo que ellos habían buscado. Por eso Pablo sigue diciendo en los versos 38 y 39, capítulo 8. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro. ¿Qué tan seguro, Pablo? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mis hermanos, ningún verdadero creyente puede dejar de creer, porque la fe es un don de Dios. ¿Sabías eso? La fe es un don de Dios, y la fe que Dios da es una fe perseverante. No importan. Acá Pablo ya te citó lo peor, ¿verdad? Las peores circunstancias posibles. Y él dice, ni ahí. Así que ningún verdadero creyente puede dejar de creer. Porque a veces tal vez puedes dudar y decir, y está bien que a veces dudemos. ¿Y si yo dejo de creer? ¿Y si yo fallo? Mis hermanos, podemos dejar de creer. A veces podemos dudar muchísimo de nuestra fe, pero ni eso. El verdadero creyente va a superar esa duda. Ahora vayamos en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Les doy algunos segundos de tiempo para buscar. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una
esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Escuchaste eso? ¿Notaste la palabra clave? Reservada. Dice, versículo 5, que sois, y esto es glorioso, mi hermano, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué dice? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Para alcanzar la salvación. Cuando vamos a viajar, ¿verdad? O vamos a salir de vacaciones, los que pueden, suelen reservar de antemano una habitación en algún lugar donde va a ir, ¿verdad? Llama y reserva. Y aún así corremos el riesgo de que cuando lleguemos al hotel te digan, nos olvidamos de anotar. Tu reserva no está reservada. No, tu habitación no está reservada. Seguro ya les pasó a algunos. Y a muchos les pasa eso. Nos encontramos con esa desagradable sorpresa. Que había sido que se olvidaron de reservar tu habitación y tenés que buscar otro. Bueno, eso no va a pasar en el cielo. Eso no va a pasar en el cielo. El sistema celestial es infalible. Tu nombre está ahí. Cuando vean en el registro, tu nombre va a saltar. Es lo que dice Pablo, está reservada para ti. Todo creyente verdadero tiene su lugar asegurado. Porque, como dice el verso 5, somos guardados por el poder de Dios. Por eso yo les estaba comentando mi experiencia, ¿verdad? De que pude haberme metido en grandísimos problemas. Tal vez pude haber caído en la cárcel, como muchos de mis amigos de esa época. Todavía algunos hoy están en la cárcel. Pero no pasó. Y yo creo firmemente que Dios ya nos estaba guardando, a pesar de. Y estoy seguro que algunos de ustedes, mirando hacia atrás, dirán lo mismo. Dice 2 Corintios 5:21 también, al que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Para que Dios nos tratara como Jesús, fue necesario que Dios le tratara a Jesús como nosotros. Un intercambio. Nosotros los creyentes, hermanos, nunca debemos olvidar que nuestra salvación depende de la obediencia de Cristo. Y Cristo no falla. Él no solo murió por nosotros, Él vivió en lugar nuestro y cumplió toda la ley por nosotros. En el Antiguo Testamento Dios dio su ley y le dice a Israel, si ustedes cumplen eso, ustedes serán salvos. Nunca pudieron cumplir. Y Cristo es el cumplimiento de la ley perfecta a nuestro favor. Ese cumplimiento de la ley que Él hizo en su vida está en la cuenta de cada creyente. Juan 6:39 dice Jesús, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Y cuál, Señor, es la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Nada. Escuchen. Sino que lo resucite en el día postrero. Por eso les dije, si hay 100 ovejas, los 100 ovejas van a llegar. Nadie se va a perder de este grupo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No somos nosotros los que estamos agarrados de la mano de Dios. Es Dios el que nos tiene agarrados. Vean la diferencia. Y Dios sabe
Dios sabe que ninguno de nosotros puede perseverar en la fe por su propia fuerza. Dios sabe eso. Nadie puede perseverar en la fe por su propia fuerza. Por cierto, si eres padre, nunca cometas el error de al cruzar la calle, que sea tu hijo que te agarre la mano, porque puede ser fatal. Es el padre el que tiene que agarrar la mano del hijo. Y Dios es el que nos tiene agarrados, mis hermanos. Por otro lado, imagina que comienzas un proyecto de, no sé, te costó todos tus ahorros, ¿verdad?, para terminar. Pero después dejas en la mano la terminación de un albañil inexperto. No vas a hacer eso, ¿verdad? Porque tu inversión va a caer en bolsa rota. Dios también es así. Dios no deja en nuestras manos y a nuestra fuerza humana la consumación de nuestra salvación. Pero muchas veces, como esta mujer enseña Lisney de Font, 60% gracia, 40% obras. Usted se gana el 40%. No, herejía, error. Ni 1%, ni 1 gramo, ni un polvo de gramo. Por eso, el texto de Filipenses, volvemos en Filipenses 1:6, es crucial. Él no solo comenzó o financió el comienzo de nuestra salvación, financió el comienzo y la terminación de nuestra salvación. ¿Se acuerdan la promesa de Jesús a sus discípulos cuando Él se fue? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es alguna semana me voy a ausentar. No, todos los días. Yo les voy a acompañar. Yo les acompaño en este camino. Y esa es la garantía de que vamos a llegar. Por eso el título del sermón hoy: la perseverancia de los santos. Llegaremos. Dios mismo perfeccionará su obra hasta el día que estemos en Él en los cielos. Y la pregunta sería, ¿cómo Él hace esa obra? Bueno, primero, a través de su Espíritu que mora en cada creyente. El Espíritu es la garantía. Efesios 1:13. El Espíritu es el sello. Tú tienes el sello. Si tienes el Espíritu, tienes el sello de propiedad de Dios. Dios hace la obra a través del Espíritu y segundo, a través de su intercesión. ¿Qué es interceder? Es orar. Es hablar a favor de una persona, a la otra persona. Esto significa, hermano, que ahora mismo, en este mismo momento, Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, está orando por ti y está orando por mí. ¿Puedes creer? Yo lo creo. Y por eso es que vamos a perseverar hasta el fin. Porque en Mateo habla de que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero no explica que esa perseverancia depende de nosotros. Por eso es que algunos dicen, no, vos tenés que perseverar. Claro, Dios nos da la fuerza y el que persevera somos nosotros. Juan 17:9, y yo ahí les voy a citar lo que Dios ora por nosotros, lo que Jesús oró por nosotros. Dice en el versículo 9 de Juan 17, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes, hermano? Por los suyos. Y dice, no ruego por el mundo. Imagínense, yo puedo ver tan claro esto, hermano. Y me gustaría que ustedes lo vean así como yo lo veo. Es claro, mis hermanos, que hay un grupo que Él ha escogido. Y por ellos ora. No por el mundo, dice. Yo no oro por el mundo, yo oro por los míos. Versículo 11. Padre Santo, a los que me has dado.
Otra frase que me impacta. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Dios oró por nuestra unidad. Dios oró por nuestra unidad, mi hermano. Y en el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en este contexto tengo que exhortarles, mis hermanos, que se expongan a la Biblia. Expónganse a la Biblia aparte del domingo. No esperen un domingo, porque incluso a veces un domingo no pueden venir o no vienen y ya pasó 15 días sin leer la Biblia. Expónganse a la Biblia. Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Lo que significa es que si tú no te expones a la verdad, ese proceso de santificación se frustra. Ayer compartí un versículo en el grupo. ¿Alguien se acuerda? La exposición de tu palabra alumbra. ¿Quieres ser alumbrado? ¿Quieres ser guiado? Bueno, exponte a la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, para terminar, ahora, ¿cómo reaccionar ante esta verdad que estamos viendo a todas luces en la Biblia? ¿Cómo reaccionar a esto? En primer lugar, debemos reaccionar dando todo el mérito y la gloria a Dios. Por tu perseverancia. ¿Estás perseverando? ¿Cuántos años estás perseverando en la fe, mi hermano, mi hermana? ¿Cuántos años? Da el mérito a Dios. Da el mérito a Cristo. Da el mérito, la gloria a Cristo por tu perseverancia. Si has perseverado hasta hoy, fue por Él. Amén. Fue por Él. En segundo lugar, estas doctrinas de la gracia que hemos visto no fueron reveladas para que los creyentes vivamos despreocupados y de brazos cruzados. Porque eso es lo que muchos temen. Por eso no enseñan esto. Porque es más fácil pues, mantener a la gente con miedo. Le vamos a mantener con miedo, entonces van a hacer cosas. Yo prefiero que ustedes conozcan la verdad y ustedes, conociendo la verdad, tomen decisiones sabias. Por eso muchos no quieren enseñar la seguridad de la salvación, por ejemplo, porque dice, si fulano dice que ya no puede luego perder su salvación, entonces va a ir por el mundo. No, eso es porque no entendió. No entendiste, entonces. En segundo lugar, entonces, hermano, estas doctrinas no nos enseñan a quedarnos despreocupados y de brazos cruzados. Al contrario, debemos poner más empeño a nuestras disciplinas espirituales. De leer, como le dije recién, de estudiar las Escrituras, de orar y compartir nuestra fe por los medios que sean necesarios. Yo me pregunto, ¿por qué no querríamos conocer a ese Dios que nos escogió, que se dignó de escogerme para salvación? La pregunta es, ¿por qué yo no debería querer conocer más a este Dios, que me amó siendo yo su enemigo? Sin embargo, muchos cristianos no muestran ningún interés real, ninguna emoción ante estas verdades. Una vez yo dije, Señor, no permitas que perdamos la impresión. No dejemos de impresionarnos por lo que Él hizo con nosotros en la cruz. A veces escuchamos un versículo y otro versículo y parece tan común ya que ya no dimensionamos lo que está diciendo. Hermanos, que nunca dejemos de impresionarnos por lo que Dios hizo por nosotros. Cuanto más te conoces a ti mismo, más te va a sorprender por qué Dios te escogió, por qué Dios te salvó, por qué Dios te perdonó. Alguien dijo, si yo fuera Dios,
yo no me elegiría ni a mí, porque yo me conozco. Pero gracias a Dios que Dios no es así. ¿Será que esas personas que reaccionan así, como dije recién, nunca fueron salvas realmente? Y en esta mañana quiero preguntarte, ¿y qué de ti? ¿Qué de ti que estás aquí? ¿Te motiva todo esto que hemos visto? ¿O te da igual? Y si te da igual, todavía tal vez no entendiste el Evangelio y debería preocuparte eso. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. La perseverancia de los santos es una doctrina que se enseña todo el Nuevo Testamento. Y enseña que el responsable principal de la llegada nuestra en el cielo es el Señor. Pero que eso no nos debe impedir, siendo diligentes, siendo comprometidos, haciendo obras, testificando. Eso no nos debe impedir. Debe ser una motivación mayor aún. Porque una persona que no está segura de su salvación, ¿cómo va a hablarle a otro de su salvación? ¿Verdad? ¿Cómo le vas a presentar a alguien algo que ni tú mismo no estás convencido? ¿Cómo vas a ofrecer un producto que vos no probaste y que no estás plenamente convencido? Por eso es que la doctrina de la perseverancia de los santos y de la doctrina de la seguridad de la salvación es fundamental para el cristiano para combatir su fe. No estamos ofreciendo un producto común. Estamos ofreciendo un producto premium, infalible. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta mañana preciosa, Señor, que nos has dado. Gracias de todo corazón. Y te agradecemos, Señor, por estas palabras, por estos versos que hemos compartido hoy. Tan claras, tan impresionantes, Señor, acerca de la perseverancia de los santos. Estamos tan seguros en tus manos, Señor, que no debemos preocuparnos si vamos a llegar o no vamos a llegar. Señor, estamos conscientes de que podemos pasar por muchísimas dificultades, por muchísimos problemas, por persecuciones, por amenazas. Pero ninguna de ellas, dice tu palabra, que nos va a separar de tu amor. Ni una cosa creada, Señor. ¿Qué seguridad nos das? Qué tremenda seguridad tenemos, Señor. Te damos gracias, Padre. Dejamos el resto de este día en tus manos y que sigamos meditando en lo que hemos escuchado. Y tu Espíritu Santo se encargue de eso, Padre. Oramos y pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.